Cuarta serie de cuerdas, pasado. Primera cuerda, marrón como el polluelo del pájaro alcamari, en ese. ¿Qué hago aquí, padrecito Pachacámac, lejos de mi tierra de Apcara, separado de mi nombre, de mis padres y mis hermanos, de mis llamitas, de mi ayllu, de mi laguna de Cochapampa, que me vio crecer en su reflejo, de mis huacas mandones pero generosos, de mi apu, Huachuaicerca, padre de todos los padres? ¿Por qué pues me has mandado a errar por tierras extrañas, siguiendo como perro a su dueño, al gran hombre que cuenta? Solo en medio de la multitud, Yumpacha repetía una vez más su letanía a Pachacámac, señor del mundo de abajo, y no recibía respuesta. En el centro de la plaza del poblado de Socos ya empezaban a juntarse los principales y las gentes del común. Usco Huaraca había ordenado, como en todos los poblados chancas por los que había pasado en su camino, que vinieran todos, que no faltara nadie a la ceremonia de entrega de los quipus del censo anual, incluyendo upas, sordomudos, jorobados, gentes pegadas y demás tocadas por el illa, lisiados, viejos moribundos, soñadores y doblados. A medida que llegaban, se iban poniendo en la mitad de la plaza que les correspondía, según vivieran en uno de los aullos de Socos de arriba o de Socos de abajo. Su murmullo respetuoso, atravesado de vez en cuando por el llanto de un niño o por la risa idiota de uno de los upas, era el de gentes acostumbradas a esperar. Yumpacha mismo lo había comprobado en el censo de Alpachaca, un pueblo chanca de la parte de arriba. Cuando la comitiva del censo llegó a la plaza del poblado, los curacas no estaban en la plaza, pues 2 de ellos habían sido soplados por el maleficio de un huaca resentido y se habían enfermado de un momento a otro, por lo que había habido que esperar hasta que las plantas mágicas del curandero mayor del poblado hicieran efecto sobre ellos. En todo ese tiempo, 3 días con sus noches, en los que había llovido, granizado y vuelto a llover, los habitantes de Alpachaca no se habían movido de su sitio. ¿Qué más debía hacer para ser escuchado y respondido? ¿Acaso no había presentado sus ofrendas, hecho sus sacrificios, mascado su coca? ¿Acaso no había tirado su chicha en el suelo de cada uno de los templos dedicados a él, por los que habían pasado con la comitiva del gran hombre que cuenta en su largo periplo por tierras chancas? ¿Qué más pues debía hacer para limpiarse, para darle gusto? Mientras esperaba que llegaran los curacas y quipucamayos del pueblo y empezara la ceremonia, Yumpacha escarbó en sus recuerdos, en todo lo que ocurrió desde que Usco Huaraca despidiera a la delegación de Apcara, que había ido a hacer su entrega a Vilcashuamán. Recordó como si estuviera viendo de nuevo la expresión boquiabierta de Asto Condori, del hablador y de los demás delegados de su caserío, cuando Usco Huaraca les dio la orden de partir. Su propio llanto desconsolado al verlos alejarse, y luego el consejo, o había sido una amenaza, de Usco Huaraca, cuando hubieron terminado las entregas del día en las colcas, y se quedó a solas con él. Que nadie más sepa de tu poder, si no tu vida está en peligro. Yumpacha se sentía entonces demasiado abrumado por su desamparo para preguntarse qué había querido decir el Quipucamayoc joven con eso, a qué peligro se refería, y se había limitado a obedecer. Había seguido en silencio al sirviente con que lo mandaron. Llévatelo a las chupchas de Vischongo, diciendo, y había subido con él por un sendero que trepaba en meandros por una colina empinada. En lo alto de la colina surgió frente a él, como de las entrañas mismas de la tierra, una cocha, una gran laguna que devolvía a la tierra la luz todavía poderosa del sol cansado al final de su paso por el día que estaba terminando. A sus orillas, bordeada de cañaverales, se alzaba una pequeña pero imponente ciudad de casas de paredes tan altas, lisas y rectas como las de la muralla de Vilcashuamán, que habían movido tanto la pepa de su adentro cuando las viera por primera vez y en las que empezaban a ser encendidas, por aquí y por allá, las primeras antorchas de la noche. Vischongo, donde viven los señores de Vilcashuamán, musitó el sirviente, envidiando, odiando, admirando. De pronto, giró hacia la lomada que acababan de subir. Mira atrás tuyo, mira la yacta del halcón sagrado. Yumpacha obedeció y se dio la vuelta. Podía abrazar con su vista todo Vilcashuamán, ahora a sus pies. No tardó en darse cuenta de lo que el sirviente le mostraba. Ahí estaba bien clarito su pico, bien afiladas sus garras, bien gorda su panza y más allá delineada el borde de sus alas desplegadas, la fila de colcas en que habían hecho su entrega, en que habían descifrado la tableta de contar, en que lo habían retenido. La yacta del halcón sagrado tiene forma de halcón, dijo Yumpacha.
¿Cómo habrían dibujado un halcón tan grande? ¿Para qué?, se preguntaba Yumpacha. De pronto, como si no tuviera permiso para mirarla demasiado, el sirviente apartó la vista de la yacta para fijarla en el rumbo que tomarían, que ya estaban tomando, el de los grupos de chukjas rústicas en los alrededores de Vischongo. Las chukjas eran tan diferentes de las residencias como una piedra de una brizna de paja. En los pampones que las separaban a unas de otras, había unas enormes rocas a medio tallar, pulidas ya por algunos de sus lados y redondeadas en sus esquinas, que jugaban con sus propias sombras, mudas, como desafiando. Así tumbadas formaban una descomunal pared, caída después de un terremoto devastador. Nadie podrá decir jamás que está seguro ante tu cólera, padrecito Pachacámac. Seguro sería aquí que los tallaban para los edificios nuevos en la yacta de los señores de Vischongo, o la yacta en forma de halcón. ¿Se quedaría lo suficiente para ver a los talladores y aprender su secreto? El olor denso que emanaba del lugar estaba estancado como un charco de aire, pero entre los olores desconocidos, Yumpacha había logrado cernir a algunos familiares que lo tranquilizaron y le permitieron dormir esa noche, su primera noche completamente solo en el mundo, en el rincón de la chukya, repleta de tinajas que el sirviente le asignó, el olor a tierra cocida, a charqui, a lana recién trasquilada, a sudor. A la madrugada siguiente, antes incluso de que apareciera sobre el cielo el Chuchipishtak, estrella del alba, el sirviente lo había despertado, hecho levantar. «Vamos, levántate, Usco Huaraca te llama». «¿Quién?», preguntó Yumpacha, sacándose las legañas. «Usco Huaraca, el padrecito que te mandó aquí ayer, el gran hombre que cuenta».